Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos en la cuarta conferencia sobre el origen del registro fósil. Pero para entender el registro fósil por medio de un marco bíblico o la fuente de conocimiento confiable, el marco bíblico, pero interpretando el marco bíblico por medio de la cultura no occidental hebrea. Esas son parte de lo que Stephen Jay Gould estaba indicando por medio de los 4 factores que influyen en cómo una persona percibe el mundo, percibe sus percepciones, cómo ellos están influidas por diferentes factores, el factor de la cultura. Y ahora estamos interpretando el registro fósil por medio de una fuente de conocimiento confiable que sirve de autoridad externa, el marco bíblico. Y el marco bíblico aún puede ser interpretada en distintas maneras por diferentes culturas. Entonces hemos especificado que es el marco bíblico, pero por medio de la cultura no occidental hebrea, lo que será interpretando este marco bíblico. Entonces hay varias influencias lo que pueden entrar en armar un esquema mental, una teoría de cómo interpretar, cómo entender el mundo. Seguimos con el marco bíblico. Génesis capítulo 6, versículos 13 a 14 nos dice: Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera, de ciprés. Harás el arca con compartimientos y calafetarás por dentro y por afuera con brea. Dios tiene parámetros bien específicos. No tenemos que adivinar qué quiere Dios, cómo quiere hacerlo, cuando Él tiene una misión y nos manda en una misión, siempre da los parámetros de cómo hacerlo. Uno había escogido Noé. Desde nacer fue dado el nombre Noé, que quiere decir descansar. Y ahora está dando Noé las instrucciones de qué hacer. Noé, tienes que construir el arca, una arca. ¿Cómo? Hazte el arca de madera, de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafetarás por dentro y por fuera con brea. Hay instrucciones en lo que Noé tiene que cumplir. Tiene que hacerlo según exactamente lo que es el diseño. Entonces es como el Señor tiene un plan para salvar los que quieren entrar la salvación por el arca. Pero aquí tiene que hacerlo de madera, de ciprés, y tiene que luego sellarlo con brea. A Noé se le ordenó sellar el arca con brea. ¿Okay? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa sellarlo con brea? En este contexto, el término hebreo traducido brea es kofer. Kofer podría traducirle como una planta o árbol que produce resina o savia. Sería esta resina la que Dios designó para cubrir y sellar el arca. Por lo tanto, el término ha llegado a significar cobertura o expiación, como en Yom Kippur. Interesante como Dios ordenó. Hay que cubrir con resina, sellarlo con resina, hacerlo como cubrirlo bajo la resina de una planta
que se llama Kofer. Entonces fue resina de una planta, no fue asfalto. Fue de resina de una planta para cubrir adentro y afuera, para sellar contra las aguas, contra el juicio. Y por eso llegó el Kofer, llegó de significar cobertura o expiación, una cobertura, expiación del pecado. Aquí viene el juicio de Dios, pero para estar dentro del arca, lo que está sellada con el Kofer ya está protegido. Y por eso llegó de significar Yom Kippur. Esa es una fiesta de los judíos recordando la expiación, la protección contra el juicio de Dios. Entonces Dios ya tiene el hombre y ya tiene un plan de un objeto, de cómo sobrevivir entonces el juicio. Éxodo 2, 1 al 4 habla de otro arca, el arca de Moisés. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. ¿Por qué? Faraón tenía un edicto de matar, eliminar los hijos hebreos de una cierta edad. Y ella, no queriendo perder su hijo, escogió de esconderlo 3 meses, pero ya no pudo seguir escondiéndolo en casa. Entonces, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, y tomó una cestilla. El término es igual como en Génesis capítulo 6, es arca, es el arca. Entonces entonces en arca de juncos, y la calefateó con asfalto y brea. Es el mismo proceso, sellándolo. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. El término hebreo acá para brea es zephith, que significa asfalto. Un asfalto no es igual como la brea de resina. El asfalto parece que es un producto de la muerte. Producto de la muerte de animales y plantas que producen un tipo de brea que es de petróleo. Y el petróleo es un producto de la descomposición de algo orgánico. Entonces, en este caso, el arca de Moisés fue sellada después del diluvio con una brea que era tipo asfalto, que era de otro término. Mientras que el arca de Noé no era sellado por medio de un producto de la muerte, pero era sellado por medio de una planta, un árbol, su resina. Entonces era una planta viva, un árbol vivo que dio su resina para sellar. Y ese llegó el término Kofer, llegó de significar expiación, que bajo entonces la protección de Dios, sellado contra el juicio. Génesis 6:15. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. No fue dado nomás de qué madera hacerlo, cómo sellar la madera, pero ahora ya son las dimensiones exactas
Aquí son entonces las dimensiones, Noé, en lo que deberías hacer y construir el arca, porque no es cualquier arca en lo que puede sobrevivir el juicio de Dios. Es el arca diseñado y implementado, designado por Dios. Aquí es las dimensiones del arca. Es en codos. Ok, no está en metros, es en codos. ¿Qué quiere decir un codo? El codo es la distancia del codo al dedo más largo. Aquí, esta distancia. Y ahora, esta distancia puede variar. Depende de la altura de la persona. Los hebreos eran de una estatura un poco más bajo en comparación a sus vecinos, los egipcios. Los egipcios eran más altos. Entonces, por eso, en la tabla acá tenemos, si es codo hebreo, sería más o menos de 45 centímetros de largo. Si es codo egipcio, estamos hablando de 53 centímetros, más o menos, de largo. Depende entonces la persona, el codo de la persona. Entonces lo que tenemos es un rango más o menos de qué significa codo y cuánto largo puede haber sido el arca. Implementando el 45 centímetros de hebreo, tuviera entonces una longitud de 137 metros de largo y 23 metros de alto o de ancho y 30 metros o 14 metros de alto. Pero implementando otra dimensión de egipcio, puede ser entonces que tiene o tenía el longitud de 160 metros de largo, más 27 metros de ancho y 16 metros de alto. Es grande, no es un barquito, no es algo en lo que muchas veces podemos ver en cómo las tiendas, lo que venden diferentes artículos del arca de Noé, y es una cosa bonita, pero ese fue grande, ese fue una estructura muy grande que Dios había dado instrucciones de qué clase de madera, cómo sellar la madera y de qué largo, de qué grande para hacer el arca. La longitud mínima del arca habría sido de 137 metros de largo y 23 metros de ancho, que equivale a una relación de largo a ancho a 6.01. Hoy en día, esas dimensiones son iguales a las de una categoría de barco llamada granilero handysize. Ese granilero tiene dimensiones de relaciones de 6:1 y su largo es de casi 160 metros. ¿Qué quiere decir? Esa es casi las mismas dimensiones del arca de Noé, que Dios había dado. ¿Qué quiere decir? Un barco de hoy en día está implementando las mismas dimensiones y relaciones de largo a ancho, que es muy importante a su estabilidad en el mar. Entonces, lo más ancho, lo más estable, pero mucho más ancho y no hay velocidad, no hay cómo de ser eficiente para llegar a otro punto. Entonces hay que hacerlo con una anchura a longitud suficiente bien para mantener seguro en las olas, mareas, pero también para llegar en tiempo bueno a su destinación. Entonces el arca de Noé tiene las mismas dimensiones que un barco destinado hoy en día, granilero, que lleva los granos, en lo que estaba también portando el arca de Noé, el grano y comida y los animales. ¿Qué quiere decir? Las instrucciones dadas a Noé
no es algo de una broma o algo en lo que no sirve. Son datos dados que hoy en día siguen implementando las mismas relaciones matemáticas de largo al ancho y también de largo de 160 metros. ¿Qué quiere decir? Que no creo que este fue inventado o es un mito o algo así, que realmente fue dado instrucciones para servir algo histórico. No es algo generado por la cultura misma en cuántos años antes de Cristo, con dimensiones lo que equivalen hoy en día el barco, lo que está producto de los ingenieros mareros para construir un barco que resiste los mares y que lleguen a su destinación. Es interesante para entender que las dimensiones del arca tienen significado importantes para un hoy en día. Y ahora la relaciones de estabilidad, relación de largo, ancho, es importante cuando uno está construyendo un barco. Aquí son las diferentes relaciones por los diferentes barcos, tipos de barcos de hoy en día. Número 1, remolcadores del río que empujan y que su trabajo es empujar para mantener estable. Es 3.5 a 1. Entonces su largo ancho es 3.5 al 1. Mientras que los buques petroleros tiene que llegar a su destinación, tiene destino, pero es 6.7 o 5.7 a 1, que es casi llegando a la relación lo que tiene el arca. Luego los granileros de hoy en día son más afilados a 6.5 a 1. Entonces igual entre el buque petrolero y los granileros es el arca, más o menos. Tiene las mismas dimensiones o relaciones de largo a ancho. Y luego los portacontenedores son 8.3 a 1 porque su carga está bien estable, está bien armada y no mueve nada. Entonces el barco puede tener una dimensión más largo que ancho para poder llegar en mejor tiempo, menos tiempo en los portacontenedores. El arca de Noé, número 5, es 6.1 a 0. Entonces sus dimensiones matemáticas son adentro del rango en lo que están implementados hoy en día. Lo que estamos tratando de entender el marco bíblico para entender cuándo entró la muerte, porque el registro de los fósiles es un registro de la muerte. Otra cosa es que la mayoría de los fósiles, lo que están en el registro fósil, son fósiles marinos, la mayoría. Y 2, para hacer un fósil requiere un evento o condiciones especiales para fosilizar, y además se encuentran casi todos los fósiles en estratos sedimentarios. ¿Qué quiere decir? Son estratos de rocas hecho por agua. Entonces, el marco bíblico nos dice que, la muerte entró después del pecado. Ya entró la muerte. Luego aumentó y cambió por la maldición sobre la creación. El pensamiento del hombre fue totalmente en contra de Dios, hacía lo malo. Dios decidió, se dolió Dios en su corazón, se decidió Dios a borrar el hombre. ¿Cómo? Por medio de un diluvio. Y ahora el Señor proveyó no solamente el hombre, Noé, pero también el arca, el instrumento para poder sobrevivir su juicio, que será por agua. Y la meta del juicio era matar o que toda la vida sobre la tierra
muera. ¿Qué quiere decir? Entonces, puede ser que ya tenemos las condiciones necesarias. Tenemos la muerte que entró. Tenemos la degeneración del pensamiento del hombre sobre la tierra hasta que Dios decidió a juzgar la tierra. ¿Y cómo iba a juzgarla? Borrar los seres vivientes por medio del agua. ¿Y cómo iba a hacerlo? Por medio de un diluvio. Pero escogió un hombre y dio al hombre la tarea de hacer un arca. Y el arca lo que tiene son dimensiones matemáticas equivalentes a los mejores diseñados barcos de hoy. Aquí estamos terminando con número 4, conferencia número 4 sobre el registro fósil de perspectiva bíblico, pero interpretando la perspectiva bíblica por medio de la cultura no occidental. Gracias por acompañarnos. Somos Tim y Holly. Nikki, si quiere comunicar con nosotros, se puede por thn.academia@gmail.com. Gracias. Espero verlos en la próxima conferencia. Hasta luego.